Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, a través de este medio de comunicación. Vamos a exponer de nueva cuenta la palabra de Dios. Y bueno, pues tenemos una clase muy interesante. Espero que esté usted listo, lista para recibir esta palabra. En esta ocasión, bueno, pues vamos a exponer la clase Una herencia indeseable. Una herencia indeseable, y bueno, pues se oye así como que el título medio fuerte, ¿verdad? ¿Quién no quiere una herencia? Bueno, pues hay herencias que son indeseables, que no las quisiéramos para nada, y de eso vamos a tratar en nuestra clase. Vamos a pedirle como siempre a Dios su intervención para que el Espíritu Santo nos traiga sabiduría y convicción a nuestras vidas en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 4 y 5. Vamos a darle lectura a estos dos versículos que dicen: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha generación torcida y perversa. Aquí estamos viendo en este libro del Antiguo Testamento que Dios es perfecto, que en él no hay ninguna iniquidad. ¿Iniquidad? ¿Qué es iniquidad? Bueno, iniquidad es la maldad con la que usted y yo nacimos, porque somos una raza caída. Vamos a estar hablando de la iniquidad, que es muy diferente a lo que es el pecado. Muchísimas personas no saben diferenciar esto de la iniquidad del pecado, pues hoy vamos a aprender. Vamos a entender que en Jesús no existe, no hay iniquidad, es Dios y hombre. Jesucristo nació siendo Dios, pero también siendo hombre. Dios lo engendró por su Espíritu Santo. Y María le dio vida como hombre, precisamente como cualquier niño, ¿verdad? En el vientre de ella, o sea, en el vientre de una mujer. Muchos han dicho que la iniquidad es transmitida por el varón. Esto todavía, bueno, pues puede ser y lo podemos ver en lo antes expuesto, ¿verdad? En la concepción de Jesús. Como Dios, siendo Dios perfecto, eligió el vientre de una mujer para depositar allí la semilla divina que es nuestro Señor Jesucristo. No usó el semen de un humano, usó nada más lo que fue el vientre, el vaso donde el Espíritu Santo depositó la semilla divina. Entonces, por eso se cree que en el semen del varón va la iniquidad. Los descendientes de Adán, que somos usted y yo, ¿verdad? Nosotros ya nacemos con el pecado original. Esto se le conoce, el pecado original se le conoce, no es otra cosa más que la iniquidad. Y esta, desgraciadamente, la iniquidad, esta se puede transmitir de generación en generación. Vamos a ver el origen de la iniquidad o de la maldad, que es lo mismo. En Ezequiel capítulo 28, versos 13 al 16 dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así lo dice la palabra de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Luzbel, o sea, a Satanás, ¿verdad? Y sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí dice, ¿verdad? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La maldad que usted y yo traemos desde nuestro nacimiento es la que origina la iniquidad
la que origina que usted y yo estemos pecando o seamos muy propensos al pecado. Adán y Eva, hablando de los primeros moradores de este mundo, fueron infectados precisamente por la iniquidad. La mujer Eva, pues ya sabemos, ¿verdad? La historia se contaminó. ¿Cómo se contaminó de la iniquidad Eva? Se contaminó por sus sentidos, por sus sentidos. Primero, escuchó a la serpiente, que no es otra cosa más que Satanás. La escuchó, le endulzó el oído, le mintió. Y bueno, pues ella decidió, ¿verdad?, tomar de aquel árbol. A su vista fue agradable, pero también decidió invitar a su pareja, Adán. Pero el hombre pudo haber dicho no, sin embargo decidió obedecer a su mujer antes que a Dios. Por eso es muy tremendo, haciendo un pequeño paréntesis, es muy tremendo cuando el hombre se deja pues guiar en un 100% por la mujer. Y quiero que sepa que yo soy mujer, pero el hombre es autoridad. Entonces el hombre no puede ni debe, ¿verdad?, dejarse mandar así porque sí, nada más por la mujer. Ya vimos cuáles son las consecuencias. Tendremos que entender que el hombre es autoridad. Salmo 55:3 dice: a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. O sea, el enemigo con su voz siempre nos va a estar mintiendo, nos va a estar diciendo cosas que no van de acuerdo, por supuesto, a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando, ¿verdad?, pues lo que ya traemos se potencializa, la maldad, y da a luz al pecado. El Salmo 58 dice en los versículos 1 y 2: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgas rectamente los hijos de los hombres? Antes en el corazón maquinas iniquidades, haces pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea, por eso la palabra del Señor dice que el corazón es perverso y engañoso y que solo Dios lo conoce. Nosotros ya traemos esa raíz, ya traemos esa maldad original, ¿verdad? La iniquidad se manifiesta en el corazón y da a luz el pecado. Recordemos el caso del rey David cuando adulteró con Betsabé, ¿verdad? No fue a la guerra, él como rey, como autoridad, debió de haber ido a la guerra y no fue, decidió quedarse a descansar y empezó a pasearse por la terraza de su palacio, dice la Biblia. Fue cuando vio a Betsabé que por ahí se estaba bañando y bueno, pues entró la lujuria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que traemos esa maldad. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay niños pequeñitos que ya les da por pellizcar, por morder, por hacer la maldad, por ir a pegarle a alguien o por aruñarte, por rasguñarte? O sea, porque ya traemos esa semilla de maldad como raza caída. Vamos a ver la iniquidad en los tiempos de la ley. En Éxodo 34, versos 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, ¿de quién? De Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son tres cosas diferentes, tenemos que entenderlo: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, la iniquidad, volvemos a repetir, da a luz al pecado. Y la iniquidad se hereda. Hay mucho sentido de por qué el hombre transmite la iniquidad. Hay que recordar, por ejemplo, algunas maldiciones generacionales. Si usted tuvo un abuelo que fue adúltero, por ejemplo, que anduvo con muchas mujeres y que engañó continuamente a su abuelita, allí estamos ya nosotros percibiendo una iniquidad de perversión sexual.
¿verdad? Y eso se va a ir heredando a las nuevas generaciones. El problema es de que yo le heredo mi iniquidad a un hijo mío y el hijo mío pues va a tener su propio carácter, su propio temperamento, sus propios pecados y eso pues se va a potencializar, como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 30, verso 1, de que el pecado va trayendo más y más pecado, o sea, la iniquidad, que es la fuerza, es la maldad la que nos provoca que pequemos, pues es la que va a estar ocasionando que esa iniquidad que ya traemos de arrastre, pues vaya haciéndose como una especie de bola de nieve, ¿verdad? Enorme. Entonces, tenemos nosotros que entender, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que nos puede indicar si en nuestras familias, en nosotros existe una iniquidad. Las iniquidades tienen que ser confrontadas, las iniquidades tienen que salir a la luz para poderle nosotros pedir perdón a Dios por los pecados de nuestras generaciones pasadas, pero también por los nuestros, por todo lo que se ha venido cometiendo a raíz de esa iniquidad, ¿verdad? Vamos a ver qué es la expiación de la iniquidad. Pero antes yo le decía, ¿verdad? Que el hombre transmite la iniquidad. Hay algunas maldiciones generacionales, por ejemplo, hay familias donde hay mucha mujer sola, donde se divorcian o quedan solas, son madres solteras. Hay familias donde, por ejemplo, el hombre engendra puras hijas, y no que sea una maldición, es una bendición, ¿verdad? Pero como que el apellido ya no perdura, ¿me entiende? O sea, al momento como que ya son maldiciones que se traen de arrastre de pura mujer sola en esa familia, se termina ya la sucesión del apellido. Entonces hay muchas cosas que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya indicando. Hay antepasados de nuestros antepasados que se metieron en cuestiones de ocultismo y esto es tremendo porque esto trae muchísimas consecuencias. Hay una expiación, o sea, hay un perdón de la iniquidad. Vamos a hablar de lo que en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo. En Levítico capítulo 16, versículos 21 al 23, dice la palabra de Dios, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. O sea, son 3 cosas diferentes. Todas las iniquidades, la maldad que se nos heredó. La rebelión es otro pecado y los pecados pues ya son fruto, ¿verdad?, de las iniquidades y todo se complementa allí. ¿Por qué pecamos por rebeldes? También. Poniéndolos así, dice la palabra, sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviarán al desierto por mano de un hombre destinado para esto, ya que el macho cabrío era algo simbólico, o sea, ponían allí, todos decían, en esta cabeza de este macho cabrío, todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos los pecados del pueblo de Israel, ¿verdad? Ya que el macho cabrío llevaría sobre sí todas las iniquidades de todos ellos a tierra inhabitada y dejarían ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón, o sea, el sacerdote, al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Aquí, ¿qué representa ese macho cabrío? Bueno, ahora tenemos nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no nada más el pecado. La palabra de Dios también nos enseña que Él también llevó nuestras iniquidades. Nosotros ya no tenemos que hacer este tipo de celebraciones o de actos religiosos como lo hacía el pueblo de Israel para expiar las iniquidades, la rebelión y nuestros pecados. Jesús en la cruz cargó con todo eso, también con las iniquidades. En el Salmo 119, versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué interesante.
En el Salmo 119, también allí, pero en los versículos 2 y 3 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Salmo 38, 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La iniquidad nos trae problemas espirituales, pero también nos trae problemas físicos, de enfermedad, ¿verdad? Muchas veces estamos nosotros enfermos y no sabemos por qué traemos tanta dolencia y que los médicos no te encuentran, que te hacen estudios, que te hacen tanta cosa para poder determinar qué es lo que te está a ti afectando y que no encuentran, te dicen una cosa, te dicen otra, es porque hay una iniquidad allí en tu vida. Una iniquidad que posiblemente heredaste de tus antepasados. Y ahorita vamos a hablar un poquito más para que el Espíritu Santo empiece a mostrarnos a ti y a mí algunas cosas que tenemos que poner a cuentas delante de Dios. Si tratamos nada más con el pecado únicamente, estamos tratando con la consecuencia de la iniquidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, yo ya vengo a ti, Jesucristo, ya te recibí como mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados. Y muchas veces empezamos a decir, perdona mi pecado de adulterio, de mi pecado de que cometí un crimen, mi pecado de ocultismo, o sea, sí, lo estás diciendo específicamente. Pero esto es la consecuencia de la iniquidad. Por eso muchas personas hemos seguido pecando y cayendo continuamente en el mismo pecado. Sí tenemos ese deseo de quitarnos, de estar haciendo ese pecado, de retirarnos del pecado, pero desgraciadamente hay algo que nos motiva a continuar otra vez en lo mismo, a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha sido desarraigada esa iniquidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, 7, que guarda misericordia a millares, o sea, Dios, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, como lo leímos anteriormente, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso no cabe ni duda. Y la ley de la siembra y de la cosecha se aplica no nada más para los inconversos, para los que no conocen de Dios, también para los cristianos. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. En Proverbios 22, versículo 8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Hay muchas familias las cuales han crecido todas sus generaciones con una maldición de pobreza. La pobreza es una maldición, quiero que sepa. Hay que ver cuál es el origen. Muchas veces este tipo de maldiciones, de iniquidades que se nos han heredado, se producen por la prostitución, o sea, por perversiones sexuales o parafilia, o por el ocultismo. Este tipo de manifestaciones de miseria económica, de miseria espiritual, de pobreza. Esto nos lo vienen heredando. Yo le puedo decir con todo conocimiento de causa, se lo digo por experiencia propia, en la familia de mi madre, que ella ya está en la presencia del Señor. Yo lo único que recuerdo de mi abuelo es que él era un hombre adúltero, ¿sí? Él tenía una mujer fuera de mi abuela y este hombre, bueno, pues nos trajo este arrastre, ¿verdad? De adulterio, de perversión sexual,
que volvemos a lo mismo, se fue engrandeciendo en las generaciones y pues resulta que la mayoría de nosotras las mujeres de esta familia no fuimos casadas. No fuimos casadas, tuvimos nuestros hijos como mujeres solas y todo esto es una maldición. ¿Qué pasa? Que yo conozco al Señor, ¿verdad? Cuando era una niña, pero yo, pues como mucha gente, nada más escuchamos de un Dios que, de cuestiones religiosas, no de una relación. Y Jesús viene y hace todo el cambio completo en la vida de las personas. Muchos cristianos todavía siguen en lo mismo, guardando muchas cosas en todo, en su corazón, desde toda su vida. Dicen, es que Jesucristo ya me perdonó todos mis pecados. Y eso es cierto, ¿eh? Cuando usted y yo venimos a los pies de Jesús, Él nos perdona todos nuestros pecados. Eso no me cabe ni siquiera la menor duda. Pero lamentablemente seguimos incurriendo en los mismos pecados, aun y cuando ya nosotros sabemos que Jesús nos perdonó. ¿Y por qué se genera esto? Porque tú haz de cuenta que nada más aceptaste, pues Jesús ya perdonó mis pecados, yo ya me arrepentí de mis pecados, pero ¿qué pasa con las iniquidades? ¿Qué pasa con lo que te heredaron? Con cosas que tú no pediste, ¿verdad? Que tú ya traes de arrastre en tu vida. Y que dices, yo quiero de veras, Señor, yo quiero dedicarme a ti, yo quiero ser una persona diferente, pero hay algo que me motiva a continuar cayendo una y otra vez en este pecado. Es como las personas que traen una adicción, ¿verdad? Traen una adicción en la familia paterna. En mi familia paterna hay una iniquidad de adicciones, ¿verdad? Yo tengo familia que ha muerto precisamente por la borrachera, por la droga, y todo esto nos alcanza. Entonces tenemos que ir aprendiendo cada vez más y más lo que el Señor nos ofrece en su palabra, ¿verdad? Que es la libertad de todas estas iniquidades, porque yo como madre, por supuesto que no quiero seguir heredándole esta iniquidad a mis hijos y a mis nietos. Desgraciadamente, cuando no conocemos el tema, pues esto sigue ocurriendo. Y dices tú, bueno, pues, ¿qué pasa? Estoy buscando de Dios y le sirvo y le amo, pero las cosas no cambian, porque nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre aquello que está en lo profundo de nuestro corazón, o sea, en lo profundo de nuestra alma. Entonces dijimos que en Proverbios 22:8, que el que sembrare iniquidad, iniquidad segará y la vara de su insolencia se quebrará. Lo que sembramos, nuestras generaciones lo recogen. Y también, desgraciadamente, nosotros recogimos lo que nos dejaron nuestros ancestros. Fíjese muy bien, si nosotros seguimos guardando durante toda nuestra vida esa iniquidad, esta nos va a producir muerte espiritual, pero también muerte física. Se afectan principalmente los huesos, que representan vida. Cuando usted vea que los huesos están continuamente en la Biblia, es porque representan vida, pero también unción, ¿verdad? Dice Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Nosotros no podemos ir en nuestra vida como si nada, viviendo con esa iniquidad en lo profundo de nuestro ser. Tiene que salir aquello a la luz para que Dios pueda restaurarnos. La iniquidad y el pecado son dos tratamientos que ahorita vamos a ver diferentes, como lo maneja la Biblia. Estamos hablando pura Biblia. No estamos hablando nada que se me haya ocurrido a mí o que me lo haya sacado de la manga. Estamos hablando de pura Biblia. Pura Biblia. El pecado provoca que la unción se vaya de nosotros. Nosotros cuando llegamos a los pies de Jesús y empezamos a tener una comunión con Él, el Espíritu Santo nos unge. Pero si hay pecados ocultos, o sea, la iniquidad no manifestada, la unción se va a retirar de nosotros y los huesos
pierden vida misteriosamente. O sea, la unción se deposita en los huesos. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 58, verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Lea, ¿verdad? Es Isaías 58, verso 11 y lo va usted a ver. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. O sea, los huesos representan vida, pero también ahí Dios deposita la unción. En Ezequiel 37 dice, 37:12, por tanto, ¿verdad? Le dice al profeta, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. O sea, acuérdese que Ezequiel lo vemos parado, lo manda el Señor en un valle donde había muchos huesos secos. Y ahorita vamos a hablar de eso. La palabra de Dios dice en Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es el Salmo 51 del 1 al 4 para que usted lo lea, hablando de las rebeliones, hablando de la maldad, que no es otra cosa más que la iniquidad. Dice, para que seas justo, reconocido en tu palabra. Pero seguimos leyendo el Salmo 51. Me voy a ir hasta los versículos 5 y 6. 51 hasta los versículos del 1 al 6. He aquí, dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a detenernos un poco en este versículo. Aquí dice el salmista David, he aquí, en maldad he sido formado, o sea, en iniquidad he sido formado. Fíjese la formación de Jesús que hablamos al principio. Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Que dice aquí David, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo fue depositada la semilla en el vientre de María? De una manera santa, de una manera virginal. Si se da cuenta, ¿verdad? Que en Jesús no existe pecado, sin embargo en nosotros sí. En maldad hemos sido formados, o sea, traemos esa raíz de iniquidad desde nuestra concepción. Y en pecado me concibió mi madre. O sea, aunque las parejas estén casadas, pues el acto sexual no estaba previsto, ¿verdad? En el huerto del Edén. Sin embargo, todo esto ya entró por la caída del hombre. Eso lo podemos leer. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios es el único santo, el único perfecto, el único que no trae iniquidad de arrastre. Esto yo le recomiendo que lea usted este Salmo 51, escrito por el rey David, del versículos del 1 al 6. ¿Qué es lo que actúa contra la iniquidad? Bueno, la palabra profética de Dios. ¿Qué es la palabra profética? Lo que la Biblia dice, ¿verdad? La palabra profética actúa contra la iniquidad. Dijimos que la iniquidad seca los huesos. Vamos a leer Ezequiel 37:11, ¿verdad? Que dice allí, Dios le da instrucciones a Ezequiel y le dice que profetice con los huesos. Vamos a buscar aquí a Ezequiel
uno de los profetas mayores. Aquí lo tengo ya listo. Dice la palabra de Dios: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto, nos vamos al versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, esta es la palabra profética. Si nos vamos a leer todo el capítulo, que será lo recomendable, dice en el 10, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado Dios, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Estamos hablando de cómo la palabra profética empieza a darle vida a los huesos secos, ¿verdad? Por eso es tan importante aquí lo que estamos leyendo en el capítulo 37 de Ezequiel. Léalo, por favor, todo. Aquí Dios le da instrucciones precisas al profeta para que les hable a esos huesos secos. La palabra de Dios, bien aplicada, la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo nos va a traer a nosotros esa vida, ese vigor, nos va a sacar todo aquello que está muy dentro de nosotros. En cada una de las clases hemos aprendido de que Dios quiere sacar todo eso que nos estorba a nosotros para seguir creciendo en el caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Que la palabra profética, ¿cuál es la palabra profética? Lo que usted y yo vemos en la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios mana la vida. Y pedirle al Espíritu Santo que cada día de nuestros días, valga la redundancia, en esta tierra y cada momento y cada segundo, Él nos muestre nuestra condición interna. ¿Qué iniquidades estoy arrastrando que me están haciendo caer en continuo pecado? Dices tú, pero yo ya me aparté del pecado. No es cierto. Seguimos criticando, seguimos juzgando, seguimos despotricando, seguimos haciendo cosas y todo eso representa pecado, ¿verdad? Los huesos de un hijo de Dios que está buscando seguido de la presencia, de la limpieza que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, los huesos de un hijo de Dios, aun cuando ya murió, pues todavía tienen esa unción. Vamos a ver esto, a lo mejor usted dirá, ¿en serio? Segunda de Reyes, no que los muertos, hago aclaración. Mucha gente se puede malinterpretar, ¿sí? No. La unción no sigue, yo se lo voy a decir. ¿Por qué? Los muertos son y no vivirán, ellos están en un lugar que nada tienen que ver ni con usted ni conmigo. Digo, nosotros tenemos tanta unción que aún ya después de muertos, a lo mejor, como le pasó al profeta Ezequiel, al profeta Eliseo, hago la aclaración. Vamos a leer esta de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos hombres a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies.
Estamos entendiendo. Esto lo dice en la segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. ¿Quiénes eran? ¿Quién saben? Eran unos hombres que iban a enterrar a una persona que había fallecido, pero en eso venía una banda de forajidos que los iba a atacar y dijeron, patitas, ¿para cuándo las quiero, verdad? Y aventaron sin querer queriendo el cadáver en la tumba donde estaban los huesos de aquel gran profeta Eliseo. Estaban allí los huesos. Y dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Que aquel hombre revivió. El muerto fresco que iban apenas a sepultar, revivió al tener contacto con los huesos de Eliseo. O sea, aquí le estoy demostrando cómo un hombre de Dios, todavía sus huesos, fíjese nada más, todavía sus huesos estaban ungidos por la presencia de Dios. Y se lo voy a decir porque yo traigo un arrastre de ocultismo. Yo tuve que, y todos los días, créame lo que si todavía queda algo de esas iniquidades que yo traje de herencia, de ocultismo, yo le digo, Señor, sigue limpiándome cada día. Por eso es que estoy compartiendo este tipo de clases. Cuando una persona se dedica a hacer brujerías, escuche usted bien lo que le voy a decir en relación a lo que estamos hablando de que los huesos de Eliseo, al tocarlos, se revivió, ¿verdad? Eso fue algo que salió, es algo que surgió. Los brujos, cuando hacen algún trabajo para alguna persona, le piden a muchas gentes, a muchas personas, les dicen, mira, ve al panteón y recoge tierra de un muerto, pero que sea un muerto que hayan matado y que nada tenga que ver, que no vaya a ser cristiano ni que esté cerca de un cristiano. Así lo dicen, en serio. ¿Por qué? Porque hay interferencia, pero sí utilizan mucho la tierra de panteón. Eso es en serio, se lo digo. Pero tiene que ser tierra de alguien que haya muerto de manera violenta, así tremenda. Por supuesto, gente que no conoce, que no conoció de la palabra de Dios. Pero te hacen la referencia. Procura no ir a agarrar de la tumba de un cristiano o de por ahí cerca, porque no nos va a servir. Así de ese tamaño. Entonces sí hay cosas que tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? No quiere decir que pues vayamos a ir a desenterrar a alguien que ya murió, algún cristiano, para tener esa unción. No. Simplemente nosotros representamos mucho en el reino de Dios, mucho, en todos los sentidos. Por eso en el ocultismo, le repito, los brujos te prohíben recoger tierra de panteón de un muerto cristiano o de unos 8 metros a la redonda, porque ellos, los brujos, sienten la presencia del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto de todo lo que el Señor nos ha librado y todos los días nos está mostrando nuestra condición delante de Él, que es santo y que es perfecto. Dios tenga misericordia de nosotros. La unción y el vigor de nuestros huesos, cuando andamos nosotros en cerca de Dios, del Espíritu Santo. En Hebreos 11:22 dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Lea usted la Biblia, todos estos se preocuparan porque sus huesos fueran a parar a su tierra. En el Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se refiere a Cristo. A Él no le rompieron los huesos como acostumbraban cuando estaba en la cruz del Calvario. Dice Juan 19:33, mas cuando llegaron los soldados romanos, o sea, yo le estoy diciendo, le estoy parafraseando, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Quebraban las piernas de los que estaban colgados para que murieran antes del atardecer, porque tenían que ser retirados de la cruz, porque maldecían el suelo donde estaba la cruz y donde estaba el muerto. Así de ese tamaño, Así de ese tamaño las cosas. Lo hemos comentado, que Jesús se hizo maldito por usted y por mí, pero a Él no le tocaron sus huesos. Ya así lo había profetizado el salmista.
Y en Juan 19:33 lo confirma, que a él ya lo vieron muerto, ya no hubo necesidad de quebrarle los pies para que cayera el muerto, y era cuando se les dislocaban los brazos y no sé qué más pasaba médicamente, pero era como terminaban de morir los crucificados. Los efectos y liberación de la iniquidad y el pecado. El pecado trae, vamos a ver, ¿qué trae el pecado, verdad? Trae efectos en el alma. El alma, acuérdese que somos lo que somos, ¿verdad? Nosotros es el asiento de las emociones, de las pasiones, somos lo que somos. Somos almas, pero con cuerpo, ¿verdad? El pecado trae efectos en el alma como son depresión, opresión, olvidos. Este tipo de depresiones, cuando una persona es muy dada a tener depresiones, es porque les da ganas de morirse, de ya no seguir luchando en la vida. Todo esto es porque traen por allí una iniquidad muy profunda que está dando a luz, ¿verdad? Este pecado, porque es pecado el estar queriendo morirse y el no levantarte para seguir luchando en esta vida. Hay también opresiones tremendas a las que estamos nosotros expuestos. El pecado te trae opresiones de todo tipo. Cuando estás continuamente oprimido por diferentes cosas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Todo este tipo de revelaciones, qué es lo que me está oprimiendo. Hay también enfermedades. Mira, una persona que tenía problemas en la piel. Esta persona tenía problemas de una dermatitis bastante considerable que no se le quitaba con nada. En la piel, así en las piernas, tenía así como grueso de granos y ronchas tremendas, y no le encontraban, y ella pues se sentía muy triste, ¿verdad? Muy deprimida porque no le encontraban, ni los medicamentos le hacían pues le hacían bien, pomadas muy caras. Los médicos decían, pues ya tiene que estarse aliviando, le estamos dando de lo mejor. Total de que un día, ¿verdad? Ella siendo cristiana, un día, platicando con alguien de su iglesia, le dijo, bueno, ¿y desde cuándo empezó todo esto? Pues no sé, dijo, yo me cambié a una casa, dijo, y desde que me cambié a la casa, dijo, yo me puse a lavar con cloro el piso y anduve descalza, dijo, y eso yo pienso que fue lo que me hizo daño. Pero pues era mucho porque pues sabemos que sí, a veces es irritante el cloro, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que lo hemos estado usando tanto por lo de la pandemia, pero no para causar un problema tan grave así. Dice, yo pienso que fui alérgica a la reacción de este químico y por eso pues no me he podido aliviar. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué te dio por lavar con cloro? Estaba muy sucio. Que no, dice, es que me enteré de que en esta casa había vivido una persona que le gustaba hacer brujerías. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Allí fue cuando ya se identificó el problema. Esta mujer había recogido ese espíritu de ocultismo, de brujería, al estar descalza limpiando ese piso. No era el cloro, era lo que ella estaba intentando hacer. Limpiar en sus fuerzas una cuestión espiritual. Por eso es bien importante estar siempre con el Espíritu Santo que nos esté indicando qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que sí podemos, qué es lo que no podemos, porque nos traen muchas cosas. El enemigo siempre nos va a querer traer opresión, siempre, depresiones. Hay gente que se les olvidan las cosas continuamente. Esto puede ser, se ha dicho, por una iniquidad de ocultismo. Una iniquidad. Algún arrastre, alguien de tu familia practicó el ocultismo, puede ser que te esté afectando de esta manera. Quiero hacer aclaraciones. No siempre, no es un patrón establecido, no siempre, por ejemplo, una iniquidad de ocultismo te va a traer que se te olvide todo. No,
te puede traer todavía más cosas, como en el caso de esta mujer que pisó en un suelo donde ya se habían hecho una casa, donde se habían hecho muchas brujerías, etcétera, etcétera. Ella traía algo que atrajo aquello. ¿Me explico? Ya traía por ahí también alguna iniquidad, aun y cuando era cristiana. Le repito, muchos cristianos creen que ya dieron perdón por sus pecados y ahí quedó la cosa. Tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre, ¿verdad?, todas esas iniquidades que traemos de arrastre. También los insomnios es otro de los efectos, ¿verdad? Los trastornos nerviosos, hay gente que tiene tics, que cierran y abren los ojos, o sea, son trastornos nerviosos. ¿Por qué? Porque son problemas que se traen muy adentro por parte de iniquidades que se vienen a manifestar en consecuencias, en efectos tremendos como los que yo le estoy diciendo. Trastornos nerviosos, lo hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo el vitiligio, que la gente empieza a despigmentarse, empieza a mancharse de manchas blancas, que empieza a perder su pigmentación y que los médicos no le han encontrado todavía una real cura. Es precisamente porque son trastornos nerviosos que tienen un origen en una iniquidad. El pecado afecta el cuerpo, nos causa artritis, alergias, migrañas y otras cosas. Yo le estoy nada más dando un poquito de luz en esto, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede mostrar, ¿verdad? Es necesario que confesemos el pecado para exponer la iniquidad a la luz. Yo confieso mis pecados y así estoy exponiendo la iniquidad. Señor, muéstrame de dónde proviene todo esto que me gusta hacer, aunque sabemos que no, ¿verdad? Que es parte del pecado. Nosotros tenemos que apropiarnos para que todo esto pueda salir de nuestras vidas. Debemos apropiarnos del poder de la sangre de Cristo para ser limpiados de la iniquidad y decirle, Señor, mi sangre tiene que ser cambiada por la de Jesús. Así lo dice en la palabra de Dios. La iniquidad también produce plagas. O sea, hay gente que tiene en sus casas plagas de piojos, de cucarachas, de ratas, todo eso. Traemos arrastre de iniquidades, que eso nos va a estar afectando. O sea, hay muchas cosas que creemos que son normales y no lo son, ¿sí? Tampoco no vamos a satanizar todo, pero desgraciadamente pues estamos envueltos en un mundo lleno de iniquidad y de pecados y de rebelión. Entonces tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre todo aquello que nos está oprimiendo, todo aquello que no es normal en nuestras vidas, para que nosotras podamos estar clamando a la sangre de Jesucristo y podamos ser libres, libres de iniquidad, libres de pecados. Confesar el pecado, es tan importante acudir con nuestros líderes, ¿verdad? Para confesar nuestros pecados y así, pues pedir entre los dos, ¿verdad? Entre tu líder y tú, pedir entre los dos que el Espíritu Santo les indique dónde está la raíz de esa iniquidad. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículos de 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hablando de Jesús. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Aquí estamos hablando en Isaías 53 que el Señor Dios Todopoderoso cargó en Jesús nuestras iniquidades, pero también nuestros pecados y nuestras rebeliones. Lea todo el capítulo 53 de Isaías.
En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dos tratamientos diferentes. Él quiere sepultar para siempre esas iniquidades que traemos de arrastre de nuestras generaciones y quiere echar también en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, nosotros, el Espíritu Santo, dice, echará el pecado a lo profundo de la mar, nuestros pecados. Aquí, habiendo la representación del agua, el Espíritu Santo es el que nos saca a la luz y se lleva, en el nombre de Jesús, todos nuestros pecados, pero también nos revela las iniquidades, la raíz de donde viene todo aquel pecado que hemos cometido en nuestra vida. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice Dios en Hebreos 8:12. En Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Los huesos se secan cuando se pierde la unción y esto es porque hay iniquidades no confesadas. Si tú estás padeciendo tus huesos, dolores muy fuertes, hay que pedirle al Espíritu Santo qué iniquidades hay que no han sido confesadas. ¿Qué iniquidades hay que yo no sé que todavía están? Vamos a hablar la palabra para la destrucción de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 10. Fíjate lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, refiriéndose al enemigo. Entonces se manifestará a aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es la palabra profética que destruye las iniquidades. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tenemos que tener a Jesús en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador y vivir como Cristo vivió para poder destruir la iniquidad. Entonces tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿verdad? Todo que acabamos de hablar. Acuérdese que tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Esas herencias de maldad, de iniquidad, pecados sexuales, enfermedades, ocultismo, idolatría, todo tipo de pecados familiares, violencia, si hubo muertes, si hubo de fraudes, como hay gente que roba, hay gente que hace fraudes, hay gente que defrauda a otros. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pudieron haber hecho todo este tipo de pecados. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos lo traiga a memoria para poder nosotros pedirle perdón a Dios por esos pecados que nuestros familiares cometieron y pedirle a Dios que con su palabra, su poder, nos ayude para la destrucción de todas las iniquidades en nuestra vida. Así que Dios es grande y poderoso y quiere librarnos del pecado, de la rebelión, pero sobre todo de esas herencias indeseables que son las iniquidades. Padre, te doy gracias por la exposición de esta tu palabra, que es mucho más extensa, pero ahorita, Padre, dejamos esto para que muchas de aquellas personas que están viendo
esta enseñanza, Señor, puedan aplicarlo a sus vidas, que es el propósito, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos traiga sabiduría y nos siga trayendo esa convicción de pecado y sobre todo nos muestre esas iniquidades todavía tan ocultas en nuestra vida. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida.